Tomen sus lugares, hermanos. Jesús nació, así titulamos a nuestro tema general del mes y así se titula la meditación de esta tarde-noche. Y nada más leemos el versículo 1 que dice, cuando Jesús nació en Belén. ¿Sí se fijaron ahí? El versículo 1 de este capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea. Y tenemos que hablar y pensar y meditar en esto. Y yo que estoy seguro, muy seguro que en estos días ustedes han estado viendo o oyendo algunos argumentos a favor y en contra sobre la celebración de la Navidad, ¿verdad? Muy probablemente ustedes han estado escuchando este tipo de argumentos sobre la celebración, sobre la Navidad. Principalmente de unos años para acá, años pasados, hubo mucho auge sobre estos cuestionamientos sobre la celebración de la Navidad. Que si nació en diciembre el Señor, que si nació el 25 de diciembre, que si esas fechas se celebraba al Dios Sol, que si la Navidad era una celebración a este Dios Sol, a Saturno, que el uso de la fecha del 25 de diciembre pues se hizo para cambiar, en lugar de celebrar a ese Dios pagano, se está celebrando a Jesucristo el Salvador. Nosotros celebramos y precisamente al comenzar el mes o los primeros días del mes me parece que leí o escuché un comentario que decía, apenas estamos comenzando diciembre y ya empezó la temporada, pues ya comenzó el tiempo en que vamos a discutir sobre el árbol y sobre las fechas. Y bueno, al respecto yo creo que no hay mucho que decir. Lo primero que yo diría sería Romanos 14, ¿no? Si los que han leído Romanos 14, si lo quieren ver ustedes en su Biblia, los primeros versículos dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Así dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender. O sea, no es algo en lo que debemos de estar discutiendo. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, evita ciertas cosas, pues hay que evitarlo, ¿no? Y fíjense, en ese mismo capítulo 14 le dice el apóstol Pablo a los romanos, dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Nosotros estamos convencidos de alabar y de glorificar el nombre de nuestro Dios y el gran amor de nuestro Dios. Y entonces hay algunas cosas que son importantes que digamos y vamos a mencionarlas brevemente, ¿no? Efectivamente, no hay una fecha fija en que podamos decir que el Señor Jesús nació. O sea, no vamos a decir, no, sí fue el 25 de diciembre, sí, no hay una fecha fija. Pero lo cierto es que la Escritura nos da evidencia suficiente y necesaria para el propósito que tiene la Escritura. Repito, lo cierto es que la Escritura nos da evidencia necesaria y suficiente para el propósito que tiene. La evidencia dice que el Señor Jesús nació, ¿sí se dan cuenta? La evidencia. Y sobre el argumento de la fecha, pues de esto que les decía, de que si el Dios Saturno, no me parece mal que nosotros busquemos celebrar a nuestro Salvador, a nuestro Dios, en lugar de celebrar a otro Dios o al Dios Sol. ¿Por qué digo que no me parece mal? Algo muy parecido hacemos en octubre, en los días de la Reforma, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacemos en octubre? Mientras la Iglesia romana está celebrando Todos Santos, es decir, Día de Muertos, ¿nosotros qué decimos? Nosotros celebramos al Dios de la vida, ¿sí? Nosotros no celebramos al Dios de la muerte. Aunque de repente nos encontramos ahí algunos cristianos que dicen, bueno, yo soy cristiano, pero celebro el Halloween, ¿no? Sí, nos hemos encontrado algunas personas así, ¿verdad? Pero el cristiano verdadero, el que sabe qué es lo que celebramos, pues aunque todos estén celebrando Día de Muertos, nosotros estamos celebrando ¿qué? Al Dios de la vida, y estamos celebrando el volver a las Escrituras
el buscar a nuestro Dios y conocerlo a través de su palabra, el conocerlo. Ustedes han estado todo este mes y nunca hemos mencionado, bueno, vamos a adorar al Dios Sol, ¿no? Nosotros celebramos y alabamos al Señor Jesucristo. Lo que debemos de cuidar es que no nos ocurra como aquellos que vinieron supuestamente a evangelizar a América, imponiendo el evangelio a la fuerza, y que los oriundos de los diferentes lugares, de las diferentes etnias, tenían al santo que le ponía la iglesia romana, pero atrás del santo ponían a sus orishas, ¿verdad? Es decir, a sus espíritus. De ahí surge la famosa santería, ¿no? Entonces, aparentemente celebraban al santo, pero ellos estaban adorando a su orisha, ¿no? Y entonces eso sí debemos de evitarlos, que nosotros aparentemente estemos celebrando Navidad y estemos haciendo otras cosas en contra de lo que la palabra de Dios nos dice o nos pide que hagamos. Es importante que conozcamos y celebremos bien el mensaje de la Navidad, que no cambiemos las prácticas de adoración que nuestro Dios nos manda, que nuestro Dios nos pide y que son las cosas importantes, ¿no? Algunos sacan muchos argumentos acerca del árbol, ¿verdad? Y para eso, pues también tendríamos que decir que tendríamos que hacer un curso de interpretación bíblica, para que podamos ver los pasajes que ellos citan, cómo no tienen nada que ver con este símbolo que nosotros usamos para celebrar la Navidad. Y tampoco ustedes han visto que en estos días haya un momento en que le rindamos pleitesía o adoración al árbol. ¿Ustedes han visto algo así? ¿Verdad que no? Los que hablan sobre el árbol no entienden algo o la diferencia que hay entre un símbolo y un objeto de adoración. Repito, no entienden la diferencia que hay entre un símbolo y un objeto de adoración. Nosotros como cristianos tenemos o debemos de tener mucho cuidado en que los símbolos no los convirtamos en objetos de adoración. Y les voy a mencionar algunos ejemplos de algunas cosas que pasan. Por ejemplo, nosotros tenemos varios símbolos. Un símbolo es la cruz. ¿Sí es un símbolo o no? La cruz. Sí, la estrella de David. Ustedes han visto la estrella de David. Algunos cristianos traen su estrellita de David. O el ixtus. ¿Sí saben cuál es el ixtus? El pescadito, ¿verdad? El pescadito que ixtus quería decir la palabra pez, pero el ixtus era un acróstico de Jesus Christus Theos Huiosoter, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces los cristianos dibujaban el pescadito y ya sabían que era como una contraseña para decir el Salvador, soy cristiano, ¿no? Y otros símbolos que de repente se pueden convertir en objetos de adoración. Nosotros como cristianos, pues sí, podemos usar la cruz. Nosotros tenemos en nuestro logo de Betania una cruz, ¿sí se han dado cuenta? Betania. En la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, su logo es también una cruz. Pero debemos de tener cuidado de que esa cruz no se convierta en un objeto de adoración, ¿sí? Porque hay algunos que convierten la cruz en objeto de adoración, y en nuestro país en particular, la cruz, pues hay un día 3 de mayo, ¿verdad? ¿Qué se celebra el 3 de mayo? La Santa Cruz, ¿no? Pero ven a la cruz como un objeto de adoración. Y hay algunos objetos que nosotros evangélicos o cristianos o pueblo de Dios de repente hemos llegado a convertir en objetos de adoración. La Biblia también nos pone ejemplos de algunos objetos así. ¿Recuerdan la serpiente de bronce, la que
anunció el Señor Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que era una forma de curarse cuando alguien era mordido por una serpiente, el pueblo de Israel, como muchos humanos, llegó un momento en que llegaron a idolatrar esa serpiente de bronce. ¿Se acuerdan? Recientemente en el aniversario hablamos sobre Ebenezer y el Arca del Pacto y cómo el pueblo de Israel llegó a ver el Arca del Pacto como un amuleto. Cuando llegó el Arca del Pacto, todos se pusieron contentos. ¡Ah, ya ganamos! ¿Y qué pasó en aquella ocasión? Los filisteos les quitaron el Arca del Pacto, ¿no? Entonces, el Arca del Pacto no era un amuleto. Y hoy día hay algunos cristianos que tienen varios amuletos. Por ejemplo, hay personas que tienen en su casa una Biblia abierta. Nunca la leen, ¿verdad? Pero ahí la tienen abierta como un amuleto. Algunos hermanos decían también, algunos ponen en su carro, ¿no? Para que Dios cuide mi carro, ahí ponen su Biblia. Y me he encontrado, o he conocido varios lugares, negocios, ustedes han visto negocios donde ponen altares de muchas cosas, ¿verdad? Ahí entran y el negocio está el altar de todo. Últimamente me he encontrado personas que a todos los santos que ponen en sus altares, ponen también una Biblia. Entonces hay gente que usa la Biblia y nosotros debemos de tener cuidado como cristianos de que la Biblia no se convierta en un amuleto. Personas que de repente estén reprendiendo, no te acerques, Satanás, con la Biblia. La Biblia, el objeto, esto, no es un amuleto. Tendríamos que reprenderlo con lo que dice la Biblia, no con el objeto. Entonces, si se dan cuenta cómo a veces nosotros tomamos algunos objetos como amuletos. El árbol de ninguna manera es un objeto de adoración. Es un símbolo de la luz. ¿Se acuerdan el Evangelio de Juan capítulo 1? Aquella luz vino al mundo. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Y bueno, la Biblia nos enseña así entonces en qué tiempo nació el Señor Jesús. No nos da la fecha que diga el 25 a tal hora. Yo me recuerdo en las actas de nacimiento, creo que ahora ya no son tan específicas. Las actas de nacimiento decían nombre del padre, nombre de la madre, nombre del abuelo paterno, del abuelo materno y la hora, lugar de nacimiento. Hora y lugar de nacimiento. Algunas actas nuevas creo que ya no tienen la hora de nacimiento, cosas así. Pero antes eran muy específicas en todos esos aspectos. La Biblia no nos presenta los datos exactos, día, hora, nos da muchas aproximaciones. Algunos han estudiado acerca de eso, pero nos da los elementos necesarios para que nosotros sepamos que el Señor Jesús nació y a qué vino. Nació en tiempos de Herodes y eso nos permite tener un panorama histórico, nos permite también tener un panorama de lo que estaba viviendo, un panorama político y nos permite entender el ministerio del Señor Jesús y todo lo que sabemos acerca de Él, que es suficiente para saber acerca de la salvación. Hay otro aspecto que también se cuestiona mucho sobre celebrar o no celebrar. Algunos dicen, no, yo mejor no celebro, yo no hago nada porque es como todos los días, como acabamos de leer o acabo de mencionar en Romanos, ¿no? Unos juzgan todos los días iguales y dicen, pues yo no celebro. Ahí teníamos que ver la segunda parte de nuestro texto número 1. Estamos en Mateo capítulo 2. Y dice, el Señor Jesús nació, ¿dónde? En Belén de Judea. ¿Y después qué dice? Tiempos de Herodes. Pero la última parte del texto dice, vinieron del oriente. Bueno, esa última parte y el siguiente texto, el versículo 2 dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y ustedes van a decir, bueno, ahí donde dice que hay que celebrar. La primera pregunta que yo diría, ¿a qué vinieron estos señores?
¿A qué iban esos señores allá a Belén? ¿Qué traían? ¿A dónde se llevan los regalos? ¿A los festejos? ¿Sí? ¿A los cumpleaños? Se habla mucho que dicen, bueno, eran magos, eran reyes magos. Bueno, la Biblia dice que eran magos. En este sentido, la palabra mago aquí la tenemos que interpretar como sabios, ¿verdad? Eran personas estudiosas, eran sabios. La gente cuando conocía a alguien que era muy estudioso y que de repente sabía algunas cosas, decían, pues es un sabio. Porque eran de las personas que andaban experimentando y ¿cómo hizo eso? Es un mago, ¿no? No, por las cosas que él sabía, ¿no? Y ellos dicen que iban a adorar. Yo me imagino, y lo voy a decir de esta forma, tal vez lo vean de una forma muy coloquial, pero que llegaron. ¿Dónde está la celebración? ¿Dónde va a ser la fiesta? Ellos venían con su regalo y venían con las cosas. ¿Dónde está? En contraste con eso se encuentran como que todos, dice ahí el pasaje, se turbaron, ¿no? Y entonces aquí yo quisiera llamar la atención a varios aspectos sobre, bueno, ahí dice el texto, venían a adorarle. Venimos a adorarle. Y algunos van a decir, dicen que iban a adorarle, no que iban a celebrar, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué es la adoración? Y diría, ¿la adoración no es una forma de celebración? Repito, ¿la adoración no es una forma de celebración? Bueno, a lo mejor vamos a ir a pensar, bueno, adoración no es solamente cantar, adoración no solamente es un momento solemne en el culto, mucho se ha recalcado que la adoración es todo lo que hacemos para agradar a Dios. Todo lo que hacemos para buscar agradar a Dios en todo el tiempo. Y entonces se entiende que cuando nosotros adoramos o que nosotros debemos adorar a Dios en todo el tiempo y todo el tiempo tenemos que tener presente lo que Él hizo por mí. Es un acto de gratitud. La adoración es un acto de gratitud a través del cual reconozco, y voy a decir esto, celebro lo que Dios hizo por mí. ¿Qué es el culto? El culto es un tiempo que reunidos celebramos lo que Dios ha hecho por nosotros. Cada domingo nosotros no celebramos al Dios Sol, aunque en inglés domingo, ¿cómo se dice? Día del Sol, ¿no? Literalmente el domingo en inglés quiere decir Día del Sol. Nosotros somos latinos y somos domingo, Dominus Dei, ¿no? Día del Señor. Pero nosotros no celebramos, aunque allá nuestros vecinos del norte le llamen Día del Sol, no celebramos al Dios Sol. ¿Celebramos qué? El Día del Señor, celebramos la resurrección. Definitivamente nosotros estamos celebrando al Salvador. Y me parece algo importante considerar en este punto que cada culto es una celebración y que algo que debemos de considerar cuando alguien cuestiona esto es, ¿tú cómo celebras? A lo mejor yo te preguntaría, ¿cómo son las celebraciones que tú haces? Y otra pregunta, ¿cómo creen que Dios quiere que le celebremos? ¿Cómo Dios quiere que cada uno de nosotros reconozcamos su grandeza y lo que Él ha hecho por nosotros? Y entonces, si volvemos al punto del culto, podríamos decir que el culto es la forma adecuada en que debemos celebrar en comunidad a Dios. ¿Qué debe haber en el culto? ¿Deberá haber gozo en el culto? Sí. Como comunidad, debemos estar gozosos. Los ángeles, ¿qué decían? ¿Se acuerdan? El aviso de los ángeles. ¿A qué fueron los ángeles y qué dijeron? Esténse serios, ¿no? Lo he estado.
Traemos nuevas de gran gozo que van a ser para todo el pueblo. Todos, para que todos estén contentos. No. El anuncio angelical. ¿A qué fueron los magos entonces? A celebrar, ¿o no? ¿A qué invitaron los ángeles? ¿A qué invitaron a los pastores? O sea, ¿qué fueron los que dijeron? Vayan. ¿Y qué? Váyanse a darse cuenta de lo que está pasando. Es algo que hay que decirle a todos. Es algo que hay que celebrar. Hay que dar las buenas noticias. La buena noticia es que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor, el ungido, el enviado, el prometido, el que se preparó su venida por mucho tiempo. Y ahora estaban ahí todos los ángeles, no solo para cuidar. Sí dice que estaban ahí para cuidar. Sí, yo creo que estaban para cuidar, pero además dice que fueron a cantar, ¿no? ¿No era una celebración eso? Dice ahí Lucas 2, y de repente apareció un ángel, con el ángel una multitud de las huestes celestiales y sacaron sus espadas, ¿no? ¿Cómo dice? Y alababan a Dios y decían, ¿sí se fijan? Me parece que mucha gente le causa confusión esto de que hay que celebrar o no hay que celebrar por la forma en que las personas están acostumbradas a celebrar. ¿Tú cómo celebras? Si tú relacionas celebración con alcoholismo, con pachanga, no, Dios no está pidiendo que le celebremos de esa manera. Algunos confunden celebrar la Navidad con todas esas cosas, pero Dios no nos está pidiendo que le celebremos, sí, que celebremos la venida del Salvador y que haya gozo y alegría, sí, que lo consideremos como algo muy importante, sí, pero no está diciendo, o la Biblia no dice, pues que haya pachanga y todo esto. No, está diciendo que le alabemos. Entonces, la confusión para muchas personas en cuanto a celebrar o no celebrar la Navidad es por la percepción que tienen de lo que es una celebración. ¿Qué es lo que te causa gozo a ti? ¿Te causa gozo estar en el templo, escuchar la palabra de Dios, estar atento a lo que Dios quiere decir? ¿O es algo que te parece muy aburrido, que no lo puedes? Pero eso es lo que está pidiendo la palabra de Dios. Algunos ven el gozo como no precisamente en la comunión con Dios, pero hay quien se goza y se deleita en estar en la presencia de Dios. Se alegra, disfruta. Y eso es lo que les causa confusión en cuanto a celebrar o no celebrar. A mí me parece que esta es una gran celebración. Y fíjense cómo es esto bien claro. Por ejemplo, cuando vemos que anuncian la boda y los 15 años, ¿no? ¿Sí se dan cuenta cómo es? Dicen la ceremonia y la fiesta, ¿verdad? La ceremonia, no se dan cuenta que lo más importante, por ejemplo, en una boda, es ese acto que se realiza delante de Dios donde cada uno se compromete. Lo demás es otra cosa completamente. Pero lo importante, en unos 15 años, por ejemplo, es ese acto donde oramos por esa persona que está cumpliendo esos años y la ponemos delante de Dios y le suplicamos que Dios la guarde y que le permita crecer y desarrollarse. Lo demás, la fiesta que llamamos, es. Y hoy es muy parecido. Lo más importante es venir y darle gracias a Dios por el gran amor que Él ha tenido con nosotros al enviarnos a un Salvador. La cena, los regalos y todo eso es algo extra, completamente. Porque lo más importante es lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces aquí viene nuevamente
la pregunta, ¿qué es lo que te causa gozo a ti? De la Navidad podría agregarle, ¿no? De la Navidad, ¿qué es lo que te causa gozo a ti? ¿Que te van a dar muchos abrazos? ¿Que te van a dar regalos? ¿No te causa gozo el saber del gran amor de Dios por nosotros? ¿De lo que Él hizo por nosotros? ¿De su salvación y toda la bendición que Él derrama en nuestras vidas? La Navidad es gozarnos en el Señor. La Navidad es deleitarnos en el Señor. La Navidad es compartir el mensaje de amor de Dios. Y este fue el mensaje de Dios a través de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, Dios que estaba enemistado con el hombre nos trae paz. Y Dios ha decidido, es la voluntad, ¿no? Dios en su voluntad, en su amor, ha buscado y amado tanto al hombre, a pesar de ser como es tan rebelde. Dios tiene esa buena voluntad. Alabar al Dios de los cielos, porque nos da paz, la Navidad es. Porque Él así lo decidió, Él así lo planeó. Algo importante de resaltar es el mensaje de amor de Dios al enviar al Salvador. En todos causa una reacción, fíjense, en todos cuando oyen el mensaje causa una reacción. ¿Qué reacción le causó a Herodes? Dice el texto, ¿sí se fijaron que le causó una reacción? ¿Sí están ahí en su pasaje, en Mateo 2? ¿Qué le causó a él? El versículo 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Voy a mencionar rápidamente algunas cualidades de algunas personas que se oponen. Herodes ahí, la Biblia nos da un ejemplo muy claro, ¿no? De personas que se oponen al mensaje de Dios. Y entonces, ahí voy a mencionar algunas, nada más 3. Dan la apariencia de que se interesan. ¿Sí se fijan? Herodes dio la apariencia de algo que no son, y pues tal vez algunos dirán, bueno, son hipócritas. Bueno, sí. Otra característica que nos marca el pasaje de alguien que no es, investigan. Y Herodes investigó, andaba ahí. Y quiere estar al tanto, quería él estar al tanto, y actuó en contra. Esa es la tercera característica. Actúan en contra. Hay algo, personas que se oponen, dan la apariencia, investigan y realizan acciones. Mandó matar a los niños, ¿verdad? En contraste, los verdaderos creyentes, ahí los podemos ver reflejados en estos magos del Oriente, son sinceros, es decir, son honestos cuando expresan sus intenciones, investigan más que los que no. Un creyente, no solo los magos del Oriente no investigaron así por la revista, investigaron realmente y fueron a profundidad hasta que llegaron. Actúan, pero ellos actúan y adoran sinceramente al Salvador. No solo llevaron regalos, sino que ellos mismos se presentaron como regalos. No voy a hablar de los regalos. Y una característica más de aquellos que buscan al Señor: Dios los guarda, Dios los guía, Dios los va conduciendo, que es algo que nos revela el pasaje. Ustedes conocen bien la historia. La invitación. Sí, ya, yo sé que ya están listos para que les haga una invitación. La invitación que el pasaje, que la Escritura nos hace es: celebremos. O sea, hay mucha gente, según el pasaje, que se estuvo preparando mucho para celebrar todo lo que representó. ¿Los ángeles, ustedes creen que se habrán preparado para celebrar ese día? Sí. ¿Los magos se prepararon para celebrar? Sí. Nosotros preparémonos y celebremos
pero celebremos como Dios quiere que lo celebremos. Deleitándonos en Él, obedeciendo al Rey Celestial, celebrando en el Señor, celebrando el amor de nuestro Salvador, anunciando su venida. Fíjense, los magos anunciaron su venida. Los ángeles anunciaron su venida, los magos, los ángeles, y los pastores, dice el texto en Lucas, que no se callaron, sino que fueron, literalmente dice el texto, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Fue la forma en que todos ellos celebraron. Celebremos adorando al Salvador, actuando. Los magos llevaron ofrenda, nosotros actuemos. Su adoración la llevaron en actos. Postrémonos delante del Señor. Eso de postrémonos tiene que ver con humillarnos delante de Dios, reconocer su grandeza, su poder, su majestad. Repito rápidamente la invitación. La invitación es celebremos, deleitémonos en el Señor, obedezcamos al Rey Celestial, anunciemos el mensaje del amor de Dios, la salvación, y pidámosle al Señor que nos permita actuar en consecuencia de todo lo que Él ha hecho y hace por nosotros. Vamos a orar. Señor, nos da alegría y gozo saber de tu gran amor, de todo lo que tú has hecho por nosotros. Grande eres, nuestro buen Dios. Grande eres. Con cuánto tiempo se preparó esta gran celebración de tu amor, esta gran muestra de tu amor. Gracias, Señor, por todo lo que nos muestras a través de esto. Señor, permítenos corresponder y actuar y hacer, Señor, las cosas que tú quieres que hagamos para darte la honra y la gloria y exaltarte solamente a ti, nuestro buen Dios, nuestro Salvador. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Te exaltamos, pues eres digno de recibir la alabanza. Que este día en especial, Señor, te honremos en nuestra convivencia con nuestros seres queridos. Te alabemos y todo lo que hagamos sea pensado en darte gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Que al estar con nuestros seres queridos, al convivir, al cenar o al participar, Señor, tengamos presente lo que tú has hecho en tu gran amor. Señor, permite que tu iglesia te adore, te alabe a través de estos actos también. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.